de este lado, como quiera. Vamos a orar. Padre Santo, en esta mañana te alabamos, Señor, te bendecimos, Señor. Te damos gracias por estar aquí, Señor, nuevamente delante de tu presencia, alabándote y glorificando tu nombre, Señor, porque eres bueno, Señor, por tanta bendición que nos has dado, Padre, por la salud, Señor, porque nos guardas, Señor, from the evil one, God, in Jesus' name. Bendice esta palabra en cada corazón, en cada mente, Señor. Prepara la mente y los corazones, Señor. Y prepáranos a nosotros para hablar tu palabra con denuedo, Padre. En el nombre de Jesús reprendemos todo lo que no es tuyo y lo echamos fuera de este lugar. Y que empiecen ángeles ministradores, Padre, y el Espíritu Santo a tomar su lugar, que sea el que viene a hablar a través de nosotros. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén. Aleluya, te adoramos, Padre. Te adoramos, te adoramos, te adoramos, te alabamos, te bendecimos, Señor Santo. Santo, 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 alábele hermano con sus labios, santo, santo, santo. Gloria, 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 gloria. Oh, bendito eres, bendito eres, bendito eres, bendito eres, Señor. Gracias, Señor, gracias, Señor. Amén. En esta mañana vamos a hablar de un tema. Jesus. Gloria a Dios. Praise the Lord, praise the Lord. En esta mañana vamos a hablar de un tema This morning we're going to speak about a theme para animarnos, to encourage ourselves para buscar más de to Dios, seek more of God, para llegar al máximo de la llenura del Espíritu Santo, to reach the fullness of the Holy Spirit, para que estemos preparados that we may be prepared para lo que el Señor nos preparó con el Espíritu Santo, for what the Lord has prepared us with His Holy Spirit, con poder para llevar la palabra a With- aquellos que no la conocen. with power to take the word to those that don't know Him. Vamos a Éxodo capítulo 30, Let's go to Exodus chapter 30, verso 23 verse 23 al 29. to 29. Dice, tomarás especies finas de mirra excelente, 500 ciclos de canela aromática, la mitad de esto es 250 de cálamo, aromático 250, de casia 500 según el ciclo del santuario y de aceite de olivas, y harás de ello el aceite de la santa unción, superior ungüento, según el arte de perfumador será el aceite de la unción santa. El ardor de tu ira. 30 al 29. El 29, me voy a ir al 29. 30, 22, 24, 25. Bueno, mi Biblia está ahí. Mi Biblia no tiene. Con él ungirás el tabernáculo del testimonio y el arca del testimonio. Amén. Hermano, léalo, por favor. 26. Take the finest spices of liquid myrrh, 500 shekels, and sweet-smelling cinnamon, half as much, that is 250, and 250 of aromatic cane. Ok, estamos hablando. Qué raro mi Biblia. Es Biblia nueva. Y le falta algo, una hoja, unos versículos. Ok, aquí leímos que juntaban en estas especies. We see here they got together all these spices. Las machucaban, They would smash them,
y hacían una mezcla and they would make a mixture para sacar un aroma to bring out a fragrance y convertirlo en aceite and to turn it into oil para ungir cada cosa en el tabernáculo. to anoint everything in the tabernacle. Cuando nosotros aceptamos a Jesús When we received Jesus y su Espíritu entró en nosotros, and His Holy Spirit came into us, es el Dios mismo, that is the same God, el Hijo de Dios the Son of God, y el Espíritu Santo. and the Holy Spirit, Su unción misma, His holy unction itself. la misma unción que Jesús traía, The same unction that Jesus had es la misma unción que nosotros is the tenemos. same anointing that we have. El Espíritu es el aliento The Holy Spirit is the breath, eterno the eternal breath. o la vida de Dios en los creyentes, It's the life of God in the believers, el ayudador, the helper, el Emmanuel, the Emmanuel, Dios con nosotros. God with us. Vamos a Romanos capítulo 8, Let's go to Romans chapter 8 versículo 11. and verse 11. Hermano, sí se hace poquitito para atrás. Ay, ahí está bien. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó a Jesús el Cristo de los muertos, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en nosotros. If the spirit of him who raised Jesus from the dead dwells in you, he who raised Christ Jesus from the dead will also give life to your mortal bodies through his spirit who dwells in you. O sea que aquí está diciendo que el Espíritu Santo mora en nosotros. It's saying that the Holy Spirit actually dwells inside of us. Vamos a Efesios capítulo 2, 20-22. Let's go to Ephesians chapter 2. Capítulo 2, Chapter 2, versículo 20-22. verse 20 to 22. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas, siendo el principal piedra del ángulo Jesús, el Cristo. In whom build on the foundation of the apostles and prophets, Christ Jesus himself being the cornerstone. Nosotros somos el tabernáculo. We are the tabernacle. Antes usaban un templo que mandaban hacer como el tabernáculo. Back then they used like a tent as a tabernacle Para poner el arca de Dios y la presencia de Dios ahí moraba. where the ark of God and the presence of God dwelt. Pero ahora nosotros But now we ourselves, somos el tabernáculo we are the temple donde la presencia de Dios where the presence of God mora en nosotros. dwells in us. Este tabernáculo This tabernacle era consagrado, was consecrated, santificado sanctified para Dios, for God. y ahora este tabernáculo que somos nosotros And now this temple which we are es para uso de Dios. is for the use of God. Eclesiastés 9:8. Ecclesiastes 9:8. En todo tiempo serán blancos tus vestidos y nunca faltará ungüento sobre tu cabeza. Let your garments be always white, let not all be lacking on your head. O sea que nosotros Or we say ourselves, tenemos que permanecer limpios. we have to remain clean. Nuestra alma, nuestro cuerpo, Our souls, our bodies, no contaminarlo con las cosas del mundo, not to be contaminated with the things of the world. para que nuestros vestidos permanezcan blancos So our garments will always be white, y para tener la unción del Espíritu and to Santo. have the anointing of the Holy Spirit. Así como tenían que quebrar las especies As the spices had to be crushed y sacar el aroma to espiritual, bring out the fragrance, la spiritual, unción, the anointing. así en veces nosotros That's the way we ourselves, tenemos que ser we quebrantados have to be broken a través de las cosas que nos pasan en la vida. by the things that come into our lives. De alguna manera One way or another, pasamos por pruebas we go through trials. y como el oro tiene que ser pasado por fuego As gold has to be refined in fire, para que quede oro puro,
that it may be pure gold. Así nosotros, The same way we, en el momento de la prueba, in the moment of trial, somos refinados we are refined para uso de Dios. for the use of God. Porque el Señor tiene que quitar todo aquello Because God has to remove all those things que estorba en nuestras vidas that come to hinder our lives, para que Él nos use. so He may use como us Él quiere. the way He wants to use us. Jesús fue llevado al desierto Jesus was taken to the wilderness para ser probado. to be proved. Moisés fue llevado al desierto Moses was taken to the desert para ser probado también. to be tried. Vamos a Éxodo capítulo 34, versículo 2. Let's go to Exodus 34, 2. 34:2. Dice, prepárate pues para mañana y sube por la mañana al monte de Sinaí y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte. Be ready by the morning and come up in the morning to the Mount Sinai and present yourself there to me on the top of the mountain. Ahí le estaba diciendo Dios a Moisés. God was telling Moses. Nos pasamos al 34, 28. Let's go to 34:28. Y él estuvo allí con el Señor 40 días y 40 noches, no comió pan ni bebió agua, y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. So he was there with God 40 days and 40 nights. He neither ate bread nor drank water, and he wrote on the tablets the words of the covenant, the 10 commandments. El 34, 35. 34:35. Aleluya, gloria a Dios. Y veían los hijos de Israel el rostro de Moisés, que la tez de su rostro era resplandeciente, y volvía Moisés a poner el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con él. And the people of Israel would see the face of Moses, that the skin of Moses' face was shining, and Moses would put the veil over his face again until he went in to speak with him. Durante el tiempo que pasó Moisés en la presencia del Señor, While Moses was in the presence of the Lord, y cuando él bajó del monte, and when he came down from the mount, la gloria de Dios estaba sobre Moisés. the glory of God was upon Moses. Así quiere Dios que cada uno de nosotros, That's the way God wants us, that every one of us, la gloria de Él resplandezca en nuestros rostros, pero no solo en nuestros rostros, sino en nuestras vidas. He wants His glory to be shine upon our faces, but not only our faces, but upon our lives. Estaba leyendo un comentario I was reading a commentary. que a un pintor que se llamaba Ángelo, A painter named Angelo, él leyó la Biblia en latín he read the Bible in Latin. y decía que Moisés, cuando bajó de allá, And he said that when Moses came down from the mount, tenía cuernos. he had horns. Y muchas de las veces And a lot of times, decimos que el diablo tiene cuernos. we say that the devil has horns. Pero en el Antiguo Testamento But in the Old Testament, había 4 ángulos en el altar there were 4 angles to the altar. que eran santificados y consagrados para Dios. They were sanctified and consecrated to God. Y le decían los cuernos. And they call them the horns. Por eso alguna de las escrituras That's why some of the scriptures dice, ve y agárrate de los cuernos de says, Dios. go lay hold of the horns of God. ¿Qué quiere decir? Que venga usted y se hinque ahí a orar y esté en la presencia de Dios. That means that you should come before God and kneel before His presence. Así nosotros cuando pasamos por algo, When we go through some trials, buscamos más el rostro de Dios. we need to seek more the face of God. Pero no solo tenemos que buscar el rostro de Dios But not only seeking His face cuando pasamos por algo. when we go through trials, Buscamos el rostro de Dios we need to seek His face porque tenemos hambre y sed de Él. because we're hungry and thirsty for Him, Porque le amamos. because we love Him, Porque Él es nuestro Salvador. because He is our Savior, Porque Él es nuestro Dios. He is our God, Y queremos más de and we Él. want more of Him, De su of His presencia. presence, De su sabiduría. of His wisdom, De su of revelación. His revelation. No nada más cuando estamos pasando por pruebas. Not only when we're going through trials and tribulations. Porque a usted no le gustaría que su hijo How would you like your son vaya y lo abrace go hug you y le diga, dame dinero. and ask you for money? Le gustaría que su hijo vaya y le diga,
mami o papi, yo te quiero mucho, You would like for him to come and say, Mom or Daddy, I love you a lot, sin pedirle nada, without asking anything, demostrando el amor para usted. demonstrating his love for you. Así tenemos nosotros que ir a nuestro Padre Celestial That's how we have to go before our Heavenly para Father, demostrarle el amor, to show him our love, para demostrarle cuánto le amamos, to show him how much we love him, cuánto queremos más de Él, how much we want more of him, que todos esos tesoros escondidos que tiene all those hidden treasures that he has. nos los venga a Will revelar come to reveal nos los them venga a to us, enseñar will come to show it to us, y nos use and use us para aquellos que no le for conocen. those that don't know him. Tenemos una relación más íntima con Él We have an intimate relationship with him, y allí es donde sale and there el aroma y la unción. where the fragrance comes out. Aleluya. Thank you, Jesus. Gloria a tu nombre. Aleluya. Alábele al Señor. Worship the Lord. Fui a una iglesia que gritaban, torteaban las manos I went to a church where they clapped their hands. y pues no es serlo demasiado, ¿verdad? Pero de vez en cuando que nos salga un aleluya, un amén. Te alabo, Señor. Porque en verdad yo no podía ni oír lo que el predicador estaba hablando porque era tanto el ruido. We don't have to overdo it, but we should say amen or hallelujah once in a while. Amén. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos a Hechos capítulo 5. Let's go to Acts chapter 5. Vamos a dar unos ejemplos de cómo Dios Let's see some examples usaba a los discípulos. of how God used his disciples. Pero la razón que Dios los usaba, But the reason that God would use them, porque antes de recibir, cuando les dijo, no salgan de Jerusalén when he said, don't leave Jerusalem hasta que venga la promesa del Espíritu till Santo. the promise of the Holy Spirit comes. Ellos se mantuvieron, ¿qué hermanos? What were they doing all that time? Platicando. Were they just Comiendo. talking, eating? ¿Qué hacían los discípulos? What were the disciples doing all that time? Oraban a Dios They were praying to God. y se fueron llenando, And llenando they start getting fuller and fuller de la presencia de Dios. of the presence of God. Cuando vino el poder del Espíritu Santo, When the power of the Holy Spirit came, ellos ya estaban listos. they were ready for it. Y en ese momento At that moment, recibieron los dones inmediatamente del they Espíritu received Santo the gift instantly of the Holy Spirit. y fueron usados por el And they Espíritu were Santo used by the Holy Spirit para predicar, to preach, para sanar. to heal. Entonces aquí vamos a ver en Hechos unos ejemplos, capítulo 5, Let's look at some examples in Acts. versículo 14-15. Aleluya. Aleluya, gloria a tu nombre. Y los que creían en el Señor se aumentaban más gran número así de hombres como de mujeres. And more than ever, believers were added to the Lord, multitudes of both men and women. Tanto que echaban los enfermos por las calles y los ponían en camas y en lechos para que viniendo Pedro a lo menos su sombra tocase a alguno de ellos. So that they even carried out the sick into the streets and laid them on the cots and mats, that as Peter came by, at least his shadow might fall on some of them. Era tanta la presencia de Dios en esos hombres The power of God was so powerful upon those men. que aún con la sombra Even their shadow, los enfermos eran sanos. the sick were healed. Hechos capítulo 19, 11. Acts 19:11. Aleluya, gloria a tu nombre. Y hacía Dios singulares maravillas por manos de Pablo. And God was doing extraordinarily miracles by the hands of God. Can you give me one more scripture? Maybe it says about what I want to say. Y de tal manera que aún se llevaba sobre los enfermos los sudarios, los pañuelos de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los malos espíritus salían de ellos. So that even handkerchiefs or aprons that had touched the skin were carried away to the sick, and their diseases left them, and the evil spirits came out of them.
¿Sabía usted que si una persona está completamente llena del Espíritu Santo, Do you know if a person is completely full of the Holy Spirit, se mantiene en la presencia de Dios, they have to be in the presence of God leyendo always, la Biblia, reading the Bible, ayunando? fasting. ¿Sabía usted que cuando usted abraza a una persona, Did you know that when you hug a person, puede pasar la unción que You- usted trae o sanar a esa persona? you can let them share the presence of the Lord or even heal that person? O como ellos traían los pañuelos y los delantares, Or like they carried the handkerchiefs and the aprons. estaban saturados de la unción de Dios que ellos traían. They were saturated with the presence and the anointing of the Holy Spirit. Y por esa razón la gente era sana. And that's why people were healed. No era ellos, It wasn't como them. dice el canto, no era Pedro, sino el Espíritu Santo, ¿verdad? Like the song said, it wasn't Peter, but the Holy Spirit. Era la unción del Espíritu Santo que estaba en ellos. It was the anointing of the Holy Spirit that was in them. Hechos capítulo 3, 6. Acts 3:6. Cuando fue aquel cojo, que estaba aquel cojo ahí, ¿verdad? When that lame person was there, Y Pedro dijo, no tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, el Cristo, el Nazareno, levántate y anda. but Peter said, I have no silver and gold, but what I do have, I give to you. In the name of Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk. ¿Qué Talking le about- estaba dando ahí? What was he giving that person there? De la unción del Espíritu Santo que él Was- traía. He was giving him of the anointing of the Holy Spirit that he had in him. Cuando viene el bautismo en el Espíritu Santo, When the baptism of the Holy Spirit comes, es la plenitud. it is the plenitude. Estamos completos We are complete y con poder and with power para predicar la to palabra. preach the words. Vamos a Efesios capítulo 1, Let's go to Ephesians chapter 1, 22-23. 22 and 23. Aleluya. Santo eres, Señor. Holy, you are holy, Lord. Efesios capítulo 1. Dice, y sujetándole todas las cosas debajo de sus pies y poniéndolo por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. 23. La cual es su cuerpo y él es la plenitud de ella, el cual llena todas las cosas en todos. And he put all things under his feet and gave him as head over all things to the church. O sea, a Jesús le dio todo y Jesús nos lo dio a nosotros. He gave everything to Jesus, and Jesus gave everything to us. También el Espíritu Santo nos guía. The Holy Spirit also guides us. Vamos a Romanos 8:14. Let's go to Romans 8:14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. For all who are led by the Spirit of God are sons of God. Los apóstoles fueron llenos The apostles were full del Espíritu Santo of the Holy Spirit el día del Pentecostés. in the day of Pentecost. Todos lo sabemos. We all know that. Pero en otras ocasiones, But in other occasions, en Hechos habla in Acts, we can see que fueron otra vez llenos. they were full again. Porque lo que yo traigo hoy, como yo, por ejemplo, me preparé para venir a predicar la palabra. Like this time, I prepared myself to come and preach the word. Y voy a poner un ejemplo no para levantarme. And I'm going to set an example not to exalt myself. Me preparo con oración, I prepare by prayer, con ayuno by fasting, y estudiando la palabra. and studying the word. Entonces, esto que yo vengo a dar hoy, So what I come to bring to you, cuando yo termino de esto, when I finish speaking, quedo vacía, I'm empty porque lo estoy dando ya. because I'm giving it to you. Yo para mañana By tomorrow, tengo que orar otra vez, I have to pray again, leer la palabra, read the word, seguir ayunando, fasting, para seguir to keep on llena. full. Porque si yo doy, Because if I give, es como usted tiene un vaso de agua it's like when you have a glass of water y lo vacía, and you empty it, se queda el vaso solo. the glass is emptied. Pero si usted pone más agua, But if you fill it up again with water, el vaso está lleno.
the glass is full. Y así nosotros nos tenemos que llenar continuamente de la presencia del Señor The same way we have to be filled all the time with the presence of the Lord, para estar llenos. to be full. Ellos buscaban, They were seeking, los apóstoles, the apostles were, continuamente continually de Dios, of God. pero no nada más oraban, But they weren't only praying, predicaban la palabra. they were preaching the word. Es lo que nosotros necesitamos reproducir, That's what we have to reproduce. ir a hablar de la palabra. Go speak the word. Si no vienen a esta iglesia, If you don't come to this church, no importa. it doesn't matter. Lo importante es que sean salvos, What matters is they become saved, que escuchen la palabra, to hear the word, porque nosotros somos la sal de la tierra. because we're the salt of the earth. Tenemos la luz de Jesucristo en We have nosotros the light of Jesus in ourselves, y tenemos que hacer el trabajo del and Señor we have to do the work of the Lord. para cuando nos presentemos delante de Él allá. So when we come before His presence, No nos presentemos con las manos vacías, we won't be there with our empty hands, sino diciéndole, Señor, but saying, Lord, hablé de tu palabra I spoke your word, y tantos fueron and salvos. so many were saved. Los apóstoles The apostles ministraban, were ministering, sanaban they healed, y liberaban. and they set people free. Oye un comentario I heard a commentary que en el Antiguo Testamento that in the Old Testament, casi no se hablaba de endemoniados, there was no speaking about demon-possessed people. aunque sí había muchos, There was a lot of them, pero no existía la luz de Jesucristo. but there wasn't the light of Christ available. Ahora tenemos la luz de Jesucristo. Now we have the light of Christ. Tenemos el poder We have the power para echar fuera to demonios. cast out demons. Tenemos el We poder have the power para poner las manos sobre los enfermos y ellos sanen. to lay hands on the sick and they will be healed. Tenemos el poder We have the power para hablar en otras to lenguas. speak in other tongues. Aleluya, gloria a Dios. Antes no se aceptaba mucho que del hablar en lenguas, We didn't hear much about speaking in tongues in the pero Old ahora Testament. muchos predicadores But now a lot of preachers están diciendo, are saying, yo oro 2 horas en lenguas antes de ir a predicar. I pray 2 hours in another tongue before I go preaching. Y cuando uno está predicando And when we are preaching y algo se le olvida, and we forget something, y si usted habla en lenguas, and if you speak in el Espíritu tongues, Santo así se lo trae. the Holy Spirit will bring it to your remembrance. No todo lo que yo hablo aquí Not everything that I say here, lo traigo en mis notas, I have it on my notes. pero ¿quién me lo está dando? But who gives it to me? El Espíritu It is Santo, Holy Spirit. que Él lo sabe todo, He knows que Él everything. conoce lo que usted necesita. He knows what you need. Amén, aleluya, gloria a Amen, tu nombre, aleluya. Señor. Cuando nos ponemos a trabajar, When we start working, ya lo dije antes, tenemos que llenarnos we have to be full continuamente. continually. Por eso muchas de las veces es la derrota de algunos cristianos That's why a lot of times we are defeated. que dan y dan, We give and give, pero no se llenan but nuevamente we are never filled again. y ahí se desaniman. And we become Ahí van discouraged. cayendo poco a poco We start falling little by y el little. enemigo los agarra And the enemy gets y al hold of rato no us. vienen ni a la iglesia. And soon you won't even show up in church. Por eso cuando nosotros nos ponemos a trabajar para el Señor, That's why when we start working for the Lord, tenemos que estar bien we have preparados to be prepared espiritualmente spiritually para hacer el trabajo de to Dios, do the work of God. porque luego vienen las pruebas. Because trials then come. Lo primero que hace el enemigo quiere parar a uno, The first thing the enemy wants to do is stop us, poner pruebas to put trials before us. y a través de eso detenernos. And like that, hold us back. Pero si nosotros estamos llenos, But if we are full of the Holy Spirit, seguimos adelante, we keep going forward. porque como dice la palabra, Because as the word says, hay veces que estamos caídos, sometimes we are down, pero no derrotados, but we're not defeated. porque el Señor nos vuelve a levantar, Because God nos picks vuelve us a up. levantar, He picks us pero up nosotros tenemos que buscar del Señor, But we ourselves have to look for the Lord. porque no vamos a vivir del ayer, Because we're not going to live what happened de cómo yesterday. Dios me usó ayer. Like how God used me Oré por un yesterday. enfermo y sanó. I prayed for someone that was sick and he was Sentía la healed. unción del Espíritu Santo fuerte. I felt the Holy Spirit of the Lord very No voy a strong. vivir del ayer.
I'm not going to live from what happened yesterday. Como dice el canto, As the song says, un día a la vez, one day at a time, cada día. every day. Tenemos que llenarnos, We have to be full. tenemos que buscar We have to de la seek presencia del Señor. of the presence of the Lord. Aleluya, gloria a tu nombre, Señor. Santo eres, Señor Santo. Te adoramos. El estar lleno del Espíritu Santo To be full of the Holy Spirit es contener is to contain la máxima medida de Dios. the maximum, the measure of God. Contener To have. es como usted pone, vamos a poner otra vez un vaso It's like having a glass. y le pone a usted café, chocolate, lo que usted And you quiera. put coffee or chocolate or whatever you want to drink. Ese vaso, That glass, si está fuerte, especialmente si pone el chocolate, el café caliente, if it is a strong glass, especially if the coffee is hot or the chocolate is hot, va a contener ese líquido. it's going to contain that liquid. Pero si ese vaso está débil, But if that vessel is weak, or no that lo glass, contiene, se le quiebra. it will not contain the liquid, it will Así, break. así somos nosotros. That's the way we are. Tenemos que contener la presencia de Dios We have to contain the presence of God en nuestro interior, in our innermost being, no superficial, not on the outside, no nada más en nuestra mente, not in our only on sino our minds, dentro de but nosotros. inside of Aleluya. us. Santo Shamakia Rabacanda y Calla. Te adoramos, Padre, te adoramos, te adoramos, te alabamos, Señor. Worship you, Lord. Thank you, Oh, Jesus. glory to God, Hallelujah. glory to God, Thank you, glory to Jesus. God. Thank you, Aleluya, Jesus. santo eres. Thank you, Jesus. El Espíritu Santo The Holy Spirit nos llena con cierta medida will give us a measure of His Holy Spirit, de la presencia de Dios of His great presence. y nos da poder And He gives us power, sobrenatural, supernatural power, como los discípulos, like the disciples had. después de que fueron llenos, After they were full of the Holy Spirit, actuaron en lo supernatural, they en lo sobrenatural. they acted on the supernatural. ¿Por qué? Porque Dios les dio lo sobrenatural Why? Because God gave them the supernatural, para poder nosotros operar that we may be able to function con la misma unción with the same anointing y revelación and revelation que del Padre of the Father para hacer las obras de Jesús. to do the works of Jesus. Y Jesús ya nos capacitó para todo. ¿Qué dijo, hermano? Jesús ya nos capacitó para todo. Oh, Jesus gave us the ability to do all things. Ya nos lo dio todo. He gave us all things. Él se fue y nos lo dio todo. He left and He left us all things. Por eso dijo, mayores obras harán. That's why He said, greater things or works will you do, Porque aquí vive nosotros. because He lives in us. Y el Espíritu Santo nos está revelando And the Holy Spirit is lo revealing que el it to Padre us, quiere. what the Father wants us La to, palabra de Jesús. the word of Jesus, Que Jesús es la verdad. that Jesus is the truth. Me acuerdo mucho que una vez fui a hablar con una persona I remember one time that I went to speak to a certain person, y dijo, yo no sé a quién creer, and he said, I don't know who to believe, porque vienen testigos de Jehová, because we got the Jehovah's Witnesses vienen otras and religiones, some other religions, pero ¿cuál es la verdad? but which is the truth? Y yo estaba nueva en la palabra, And I was new at that time in the Word of God. ni siquiera sabía, I didn't even know, pero allí el Espíritu Santo me ayudó. but the Holy Spirit helped me then. Le dije, es que la palabra del Señor dice, And I said, I told that person, yo the soy word- el camino, la verdad y la vida. the Word of God says, I am the truth, the lie, the life. ¿Y quién dijo eso? And who said that? Jesús. Jesus said that. Y nadie And nobody vendrá al Padre si no es por mí. cannot come to the Father if it's not by Him. Por eso aquel que no acepte a Jesucristo como su Salvador That's why whoever doesn't accept Jesus as his Savior no tendrá salvación. will not be saved. Y la palabra dice que el que no lo recibe ya es condenado. And the Word says, who doesn't believe in Him is already condemned. Si un día queremos nosotros ir con el Señor, Someday we want to go before the Lord, que no sabemos cuándo, and we don't know when. estar preparados, We need to be prepared, aceptando a Jesús como nuestro receiving the Salvador. Lord as our Savior. El buscar a Dios To seek God
es como el maná It is like the manna que Dios les daba en el desierto. that God gave people in the wilderness. Se los daba cada día. He gave to them every day. Y decía que no se podía comer el otro porque estaba malo. And they couldn't eat what was left over because it would rot. Vamos a Mateo 6:11. Let's go to Matthew 6:11. Aleluya. Dice, danos hoy nuestro pan cotidiano. Bueno, mi Biblia dice, danos hoy el pan de cada día. Give us this day our daily bread. Cada día tenemos que tener, bueno, en esto los discípulos le preguntan a Jesús. The disciples was asking the Lord regarding this. Enséñanos a orar. Teach us how to pray. Y empieza con el Padre Nuestro. And he starts with the Lord's Prayer. Y en el versículo 11 In verse 11, les dice que oren así. he gives us instructions how to pray. Danos el pan de cada día. Give us this day our daily bread. Pero ¿de cuál pan estaba hablando Jesús? What kind of bread was Jesus speaking about? ¿El pan de comer? The bread that we ate daily? Estaba hablando del pan espiritual. He was speaking about the spiritual bread. Porque Jesús en una ocasión dice, yo soy el pan. Because Jesus in vida. one occasion said, I am the bread. Porque nosotros necesitamos para vivir eternamente el pan espiritual, para vivir en esta vida. To live in this life, we need the spiritual bread, and even eternally. Cada día tenemos que tener el pan espiritual. Every day we need to have this spiritual bread. Así como comemos comida para nutrir nuestro cuerpo, How we eat to feed our natural bodies, tenemos que comer el pan espiritual que es la palabra de Dios we need to eat the spiritual bread, which is the Word of God, para una nutrición for espiritual. our nutrition, for our spiritual bodies. Porque es necesario que nutramos, Because it is very que nos nutramos en lo espiritual that we become para vivir fed in our spiritual lives, para vivir una vida fructífera. to live a fruitful life. Así como necesitamos los alimentos, As we need the food, que las vitaminas, vitamins, porque no comemos bien, because we don't eat good. así tenemos que comer bien la palabra. That's how we need to eat good at the Word of God. Aparte de estar en la presencia del Señor, Even above being in the presence of God. aparte de ayunar, Apart from fasting. porque el ayuno es necesario que lo hagamos, Because fasting is very necessary that we do it. porque es un mandamiento de Jesús. Because it's a commandment of the Lord. Cuando le preguntaron por qué los discípulos de Juan ayunan y los tuyos no ayunan, When they asked the Lord, why does the disciples of John fast and yours don't? les dijo, no ayunan porque el novio está con ellos. He told them they don't fast now because the groom is with them. Pero vendrán días But days will come, que yo ya no esté con ellos, ¿no? I will Dice not Sara. be with them. Y tendrán que ayunar. And then you will have to fast. ¿Para qué tenemos que ayunar? Why do we have to fast? Para sujetar esta carne, To bring this flesh into subjection. para sujetar el yo, To subject ourselves, the I. para humillarnos más delante de la presencia de Dios To humble ourselves more in the presence of God. y para poder oír la revelación en lo que Dios me quiere decir. And to hear the revelation of what God is talking to me about. Si usted se fija, If you take notice, cuando nosotros estamos orando, when we are praying, el Señor nos da muchas instrucciones. the Lord gives us instructions. A mí me las da. He does to me. Y cuando ayuno, And when I fast, digo, parece que este ayuno no hizo nada. it seems like it didn't work at all. Y hay veces que el enemigo me ataca fuerte durante el ayuno. And sometimes the enemy comes and attacks me very hard during my fasting. Hago cosas que no debo de hacer. I do things that I'm not supposed to do. Hablo cosas que no debo I de say hablar. things that I'm not supposed to say. Porque allí el enemigo me está queriendo decir, ¿de qué te sirve estar ayunando? Because the enemy is trying to discourage me, saying, what is worth you fasting? Pero luego viene la revelación de Dios. But the revelation then comes from God. Revelaciones que yo no sabía. Revelations that I didn't know. Y es muy bonito And it's very
beautiful tener la revelación de Dios, to have the revelation of God porque usted está leyendo la palabra. because you are reading the word. Es como si le traen un vaso de flores, It's bien like bonito. somebody brings you a vase of flowers, very beautiful. Pero alguien le dijo, te voy a traer flores. But someone said, I'm going to bring you flowers. Pero no se imagina qué clase de flores ni cómo van a ser. But you don't know what kind of flowers they're going to be. Pero cuando las trae, But when they bring them to you, las mira you see them claramente cómo son las very flores. clearly how beautiful they are. Así es la palabra de Dios. That's how the word of God is. Cuando Dios nos trae When revelación, God brings revelation, miramos we can see que exactamente exactly qué es lo que quiere decir esa palabra. what the word means for reals. Como les decía, necesitamos nutrición espiritual Like I was saying, we need spiritual nutrition para poder vivir una vida so we can live a life como le agrada a Dios. that is pleasing to God. Vamos a Mateo 6:33. Matthew 6:33. Dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. But seek first the kingdom of God and his righteousness, and all these things will be added unto you. Me acuerdo cuando nosotros estábamos recién convertidos. I remember when I was first saved, He oído al hermano Chávez, I heard Brother Chavez, que es una de sus escrituras preferidas. which is one of his favorite scriptures, Y esta era una de las escrituras preferidas de mi esposo. and this was my husband's favorite scripture. Y íbamos en el camino para Juan Aldama, And we were going to Juan Aldama porque íbamos recién convertidos, because we were newly saved, pero ya queríamos convertir a todo mundo. but we wanted to save the whole world. Y aún sin saber mucho de la palabra. And without even knowing a lot of the word, Pero así con lo poquito que but sabíamos, what little we knew, nos ganamos muchas almas. we got a lot of people saved. Que de ahí empezó mi esposo. Where my husband there started, ¿Cómo nos vamos a ir y estas almas a dónde van a ir, dónde se van a reunir? how we're going to live and leave these people with a place where they can get together. Tenemos que hacer una iglesia aquí en Juan We Aldama. have to build a church here in Juan Aldama. Y yo, para decirle la verdad, yo no quería. And to tell you the truth, I didn't want it Era porque se me hacía una cosa imposible. because it was an impossible thing to No me. había ni una iglesia cristiana. There wasn't a Christian church in that city. Allá salía alguien a hablar y apedreaban a los cristianos. They would stone you if you would preach the word there. Entonces él empezó, vamos a hacer una iglesia. Like he said, we are going to build a church. Empezó a comprar el terreno He brought property, y como lo hacía, compraba aquí trocas, and he would buy trucks. que se me hace que el hermano Fernando fue una vez, ¿sí? Llevaba las trocas y las vendía allá en México And he would sell them over there in Mexico. y con ese dinero empezamos a comprar material y pagamos porque hicieran la iglesia. And with that money, we would buy material and start building the church. Esa iglesia permanece. The church, Tuvimos muchas luchas porque al enemigo no le gustaba. we had a lot of problems because the enemy was mad. He didn't like it. Iban predicadores y salían corriendo de Juan Aldama Preachers would go and they would leave in a hurry from Juan Aldama porque algo les pasaba, because something would happen. los apedreaban They would stone them. y era duro para esos predicadores predicar en Juan And Aldama. it was very hard for those preachers to preach in Juan Aldama. Pero luego nos fuimos encontrando predicadores firmes But we started finding a real firm and strong preachers. que sabían cómo pelear al enemigo They knew how to fight the enemy. y empezó a crecer la iglesia. And the church started to grow. Pero no solo esa iglesia en Juan But Aldama. not only that church in Juan Aldama. Ahora tiene misiones todo alrededor de Juan Yeah, Aldama, they have missions all around Juan en Aldama. diferentes ranchitos. In different farms. and Levantaron ranches. personas Persons would para que start, predicaran la palabra en cada would ranchito. preach the word. Y sigue creciendo. And it keeps growing. Ahora que vino el hermano Gustavo esta última vez The last time that Brother Gustavo came, y se regresó para Juan Aldama, and he left back to Juan Aldama, hicieron algo para los niños. they did something for the children. Porque allá los niños son muy pobres, no tienen juguetes. The children are very poor and they don't have toys. Entonces empezaron a hacerles una comida a los niños. Then they started to feed the children.
Y me dijo, hermana, And they said, sister. And he said, sister. las hermanas hicieron 600 tamales. The sisters made 600 tamales. Dije, oh my God, nosotros no hacemos ni una docena. And we can't even make a dozen. Imagínense 600 tamales Can you imagine 600 tamales? para darles de comer a los niños. To feed the children. Les dieron regalos They gave them gifts. y son 80 niños. 80 children. Y esos niños ahorita están firmes, les están enseñando la palabra. And those children are firm, they're strong, and they're being taught the word of God. Cuando viene un niño a la iglesia When a little child comes to church y los padres no vienen, and their parents don't come, pero al rato vienen los papás but later the parents will y la come familia. and the family. Y así va creciendo la And iglesia. that's how the church grows. Y es lo que necesitamos, no estoy hablando de los niños, I'm not talking now about the children, but pero that's necesitamos ir a hablar de la palabra, we need to go hermanos. speak the word of God. Invitar a las personas. To invite people to church. Si alguien está enfermo, aunque no sea cristiano, llévele una comida. If somebody's sick, even if he's not a Christian, Y se lo gana para el Señor. Yo me gané muchas personas así. take him a meal and you will win him for the Lord. That's how I did it many a time. Se los puede ganar uno de diferente manera. There's different ways that you can win them to Christ. Mateo 7:7. Matthew 7:7. Oh, se me olvidó decirles. Entonces íbamos en el camino de la escritura, Mateo 6:33. And I forgot to tell you about the scripture of 6:33 while we were on our way to Juanadama. Y me dice mi esposo, And my husband told me, María, ¿qué quiere decir la escritura Mateo 6:33? Maria, what does scripture 6:33 in Matthew mean? Y le dije, no sé. And I said, I don't know. Porque no sabía, hermanos. Because I didn't know. Yo estaba recién I convertida. was barely saved. Pero ahora pregúnteme. But now ask me. No lo sé todo, I don't know everything, pero sí sé mucho. but I know a lot more. Gracias a Dios. Thank you, Jesus. Y lo que no sé, lo pregunto. And what I don't know, I ask. Como me decía mi esposo del inglés, Like my husband would tell me about the English language. si tú no sabes, lo adivinas. If you don't know, you'll guess at it. Y hay veces que sí, hermanos. And No it lo is sabe true. uno, pero se imagina, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Y así va So aprendiendo. you don't know, Amén. but you imagine, and that's the way you learn. Mateo 7:7 Matthew 7:7. dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, tocad y se os abrirá. Ask and it will be given to you. Seek and you will find. Knock and it will be open to you. ¿Qué dice ahí? Buscad y hallaréis. What does it say? Ask and you will find. Buscamos a Dios We seek God y vamos a encontrar and we will find todos los tesoros que tiene ahí, all the treasures of God escondidos para nosotros, that are hidden for us. que está esperando That He is waiting que vayamos that we go y los busquemos and we seek those y things. nos los va a enseñar. And we will be open unto Todo you. el oro, All the gold, toda la plata, all the todas silver, las cosas ricas de celestiales. all Amén. the heavenly riches Aleluya. of God. Gloria a Dios. Vamos a Juan 7:37. It goes John 7:37. Mas en el postrer día, el día grande de la fiesta, se puso de pies y clamó diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. On the last day of the feast, the great day, Jesus stood up and cried out, if anyone thirst, let him come to me and drink. Can you give me the 38 and 39, please? El que cree en mí, como dice la escritura, ríos de agua viva correrán de su vientre. Hermano. Whosoever believes in me, as the scripture has said, out of his heart will flow rivers of living waters. Amén. Y esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, porque aún no era dado el Espíritu Santo, porque Jesús aún no era glorificado. Now this he said about the Spirit, whom those who believed in him were to receive, for as yet the Spirit had not been given, because Jesus was not yet glorified. Pero ¿qué dijo ahí? Correrán ríos de agua viva. But didn't he say rivers of living waters will flow? Y esos ríos And those rivers van a alcanzar esas aguas, will reach those waters. van a alcanzar a otros hermanos. Those waters will reach to Porque another todo brethren. esto fluye de nuestro interior. Because all this flows from our
innermost being cuando tenemos a Jesús en when we nuestras have vidas. Jesus in our lives. Que Dios les bendiga. God bless you. Aleluya. Thank you, Jesus. Amen. It's very good. Muy buena la palabra de Dios. God is still looking for you. Dios te está buscando para llenar este mundo porque estamos en los últimos días y mucha gente se está perdiendo. Like I told this lady the other day, you need to be in church because we're living in the last days and Jesus is calling you. So you need to come to church. And God is looking for us to be filled with the Holy Spirit. Y Dios nos está buscando a nosotros para ser llenos del Espíritu Santo. No nomás para nosotros, not just for us, for other people. God chose you to lead other people to Him. Dios escogió a usted. Because a lot of people won't come to church because the first thing they say is there's hypocrites in church. And they're going to hell because they believe that. Y mucha gente no viene a la iglesia porque dicen hay muchos hipócritas en la iglesia y no quiero ir. Y por esa razón ellos prefieren irse para el infierno. Just because somebody's a hypocrite, you're willing to lose your soul? No, God chose you to be a better person. Dios escogió a usted para que sea una persona mejor. So are you that better person? Are you that better person? Amen. Hallelujah. Father, in the name of Jesus, we come before you, mighty throne. We ask in the name of Jesus, reveal to us, Heavenly Father, what needs to be done. We ask, Father, in the name of Jesus, that the saints who need prayer, Father, they can come, and my sister and my brother will pray for them. I ask in the name of Jesus, Holy Spirit, move through us in the name of Jesus, because we need the power of the Holy Spirit to live this life. This life, Heavenly Father, is getting burdensome. And we see the last time, the signs and the end times, Father, that we need to get ourselves on fire for you, that other people will come to church. Father, I'm not interested in building my church. I'm interested in building your kingdom. So we ask, Father, in the name of Jesus, use us, Heavenly Father. But we have to spend quality time in reading the Word of God to become like the disciples that even the handkerchiefs healed them. Hasta los pañuelos, papá, los podían sanar a la gente. La sombra de los discípulos, even the shadow of the disciples, could heal people, Father, because they spent quality time with you. Porque ellos también tenían mucho tiempo, Señor, contigo en la palabra. Por eso puedes hacer tantos milagros. Y nosotros, papá, no te damos el tiempo. And we, Father, we don't give you the time. We can be eating, Father, our food and memorize Scripture and read Scripture. Podemos andar comiendo y memorizando la palabra tuya, pero no lo hacemos, but we don't do it. So, Father, we need your guidance in the name of Jesus. And by the glory of God, we can have it. We ask anything in your name, and it shall be done. In the name of Jesus. Amen, amen, amen. If you need prayer, necesita oración, véngase para acá.